En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo había una casa que todos evitaban al caer la noche. Se decía que en esa casa habitaba una sombra, un remanente oscuro de alguien que una vez vivió allí. La leyenda cuenta que hace muchos años un hombre llamado Don Ernesto vivía en esa casa. Era conocido por su carácter amable y su amor por los libros antiguos. Sin embargo, un día Don Ernesto desapareció sin dejar rastro y la casa quedó abandonada. Con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a notar una presencia extraña. Al principio eran solo susurros y pasos leves, pero luego la sombra se hizo más atrevida. Se aparecía en las ventanas, observando a los transeúntes con ojos que no eran ojos, y su silueta se deslizaba por las paredes, como si buscara algo o a alguien. Una noche, un joven llamado Miguel, impulsado por la curiosidad y los desafíos de sus amigos, decidió entrar a la casa armado solo con una linterna y su valor. Cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de él con un estruendo que resonó en la oscuridad. Miguel exploró la casa encontrando solo polvo y telarañas, pero cuando llegó a la biblioteca, su linterna iluminó un libro en el suelo. Al abrirlo, las páginas comenzaron a moverse solas y una voz susurró su nombre. Desde las sombras, Miguel sintió un frío que le recorría la espalda y cuando levantó la vista, vio la sombra de don Ernesto con sus ojos vacíos fijos en él. La sombra, hablando con una voz que parecía venir de otro mundo, contándole a Miguel que estaba atrapado entre los vivos y los muertos, condenado a vagar por la casa en busca de su preciado libro, Miguel comprendió que la sombra no descansaría hasta encontrarlo. Prometió ayudarlo. Juntos buscaron cada rincón hasta que finalmente encontraron el libro oculto detrás de una pared falsa. Al tocarlo, la sombra se transformó en una luz brillante y desapareció, dejando la casa en paz. Miguel salió de la casa con una nueva historia que contar, una historia de valentía y compasión, y aunque algunos aún evitan la casa al caer la noche, otros dicen que a veces se puede ver la luz suave brillando en la biblioteca como si don Ernesto aún estuviera allí, leyendo sus libros amados en silencio. En una tranquila granja, en el corazón de Guanajuato, un granjero y su esposa comenzaron a escuchar voces en la noche. Al principio pensaron que era el viento, pero las voces eran demasiadas claras como si fueran voces humanas. Noche tras noche el granjero se quedaba despierto, su escopeta al lado, vigilando, pero cada vez que salía a investigar solo encontraba a sus animales tranquilos y silenciosos. Hasta que una noche las voces vinieron del granero. Con su escopeta en mano, el granjero se adentró en la oscuridad y entonces lo vio. Sus animales estaban hablando, no eran simples sonidos, sino palabras claras y concisas. Pero antes de que pudiera huir, los animales se dieron cuenta de su presencia. Con una inteligencia y una ferocidad que nunca habían visto, lo rodearon y antes de que pudiera gritar, lo sacrificaron. Desde aquel día se dice que en las noches más oscuras todavía se puede oír las voces de los animales en la granja, hablando en la oscuridad. En la sombría ciudad de Tampico, donde las olas del Golfo susurran antiguas leyendas, había una casa que todos evitaban al caer la noche. Se decía que en su interior habitaban pesadillas hechas realidad, manifestadas en la forma de perros espectrales con ojos ardientes como brasas.
Cada noche un silencioso sepulcral se apoderaba de las calles donde se encontraba la casa. Los vecinos murmuraban sobre los aullidos lastimeros que resonaban desde el interior y cómo aquellos valientes que se atrevían a investigar nunca regresaban. La historia cuenta que un hombre, desafiando los rumores, decidió enfrentar las pesadillas, armado solo con su valor. Entró a la casa una noche de luna llena. Lo que encontró fue un reino de sombras donde los perros fantasmales rondaban sus ojos, reflejando escenas de terror que él había vivido en sus sueños más oscuros. Con cada paso, las pesadillas cobraban vida, persiguiéndolo por los pasillos retorcidos. El hombre corría, su corazón latiendo al ritmo del terror puro, hasta que finalmente despertó. Estaba en su cama, empapado en sudor, con el eco de los aullidos aún en sus oídos. Nadie sabe si lo vivido fue real o simplemente una pesadilla más, pero desde esa noche los aullidos cesaron y la casa en Tampico quedó en silencio, como si las sombras y los perros espectrales hubieran encontrado paz al compartir su terror con un alma viviente. Y así la leyenda de la casa de las pesadillas continúa, un cuento susurrado en las noches de viento, cuando el miedo se encuentra en cada esquina de la antigua ciudad de Tampico. Espero que esta historia haya sido de tu agrado y te haya dado un pequeño escalofrío. Si deseas leer más historias de terror, visítanos en nuestro Facebook Dark Night. Ahí salen las historias antes de que salgan en YouTube.